bendición del Señor es la que enriquece y no trae ninguna tristeza. Y aunque vengan malas noticias, sin embargo, cuando la palabra ha sido expresada, ha sido lanzada en fe, uno lo recibe, se apropia de la promesa, lo cree y no necesita otra cosa. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, podríamos hacer un paréntesis que estos últimos días en las redes sociales y otros medios de difusión hemos estado oyendo y viendo cómo en el país de Siria van matando a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y sin tapujo y sin problema alguno, todo el mundo está viendo cómo lo asesinan. No importando si son mujeres, si son varones, si son viejos, jóvenes o niños. Porque cuando el diablo se levanta contra su pueblo, el pueblo es fiel, lo soporta, lo aguanta, porque entendió los propósitos, sobre todo en este tiempo. Uno se pregunta, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no manda a alguien que los proteja? Dios ya mandó protección. Aquellos hermanos, pastores, misioneros, mujeres que están muriendo por causa de Cristo, y aunque estén muriendo, están siendo protegidos. Porque podrán matar el cuerpo, mas no pueden dañar el alma. Y la palabra del Señor dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero el alma que se arrepiente de todo corazón y acude a Dios y entiende que es un instrumento en este tiempo, que estas cosas, como en Siria, tienen que suceder porque es una parte de la profecía que se está cumpliendo. Y hay hermanos que están pagando un precio grande, mientras nosotros en toda la libertad nos gozamos, nos alegramos, estamos de fiesta, nos abrazamos, estamos contentos. Y esto no es una exhortación. Está bien, porque por la gracia de Dios y por los propósitos no nos tocó todavía esto. Y no diga, ojalá que no nos toque. Para que se cumpla la profecía, se tiene que suceder todo lo que está escrito, aunque yo sea el protagonista. En el periodo de alabanza, ya leemos la Biblia enseguida, yo me gozo tremendamente, porque yo siento que hay un espíritu de alabanza que se introduce en el pueblo de Dios, y yo no sé si a todos les pasa que en algún momento cuando los hermanos nos están dirigiendo o ministrando en el Espíritu Santo, en alguna alabanza en particular, los pelos se me ponen de punta. Porque es la presencia del Espíritu Santo que sentís como una inyección, y aunque no sabes la letra como me pasa a mí, me engancho y en mi espíritu alabo y adoro al Señor. Pero a algunos Dios le ha dado el privilegio. Escuchen bien. En estos tiempos
algunos hermanos tienen el privilegio de ver cuando estos hermanos ejecutan una canción, cuando estos hermanos se entregan al Espíritu Santo y tocan con el corazón, no con la mente, ellos sienten lo que algunos ven, que hay ángeles que descienden. Hay ángeles que descienden y se agregan a esta manada pequeña que tiene la gran responsabilidad de accionar, de buscar a Dios, de ayudarnos a doblar nuestras rodillas y quebrantar nuestro corazón para que un espíritu de adoración se apodere de nosotros. Cuando sucede eso, hay una atención tremenda. No me llama la atención otra cosa. Estoy inserto en ese momento en la presencia del Señor. Lo que será, como dice la palabra del Señor, cuando ya estemos en el cielo, estará en el trono sentado el Padre, el único Dios todopoderoso, y día y noche de alguna manera, porque ni día ni noche no va a existir. Todo el tiempo el pueblo de Dios va a estar adorando. Pero bueno, termino esta parte que en el otro ministerio que nosotros teníamos en algún pueblo vecino, el pueblo entró en un espíritu de alabanza, que los ángeles descendían porque hay nenas, chicos entregados al Espíritu Santo que lo podían ver. ¿Y cuántas veces ellos vinieron a mí y me dijeron, pastor, usted no se dio cuenta? ¿Qué le decía el ángel? Porque dice, ¿pero qué ángel? Yo no he visto ningún ángel. Sí, usted está predicando y él estaba en el púlpito y jugaba con su oreja. ¿Qué quiere que le diga? Dios le da a algunos la bendición, le abre los ojos de tal manera que puede ver lo que el resto no lo podemos ver. Lucas capítulo 15. Quiero decirles, mientras ustedes buscan, que este sermón, la última vez que prediqué, debe ser más o menos cerca de 3 años. Y yo observo en esta mañana la audiencia que había aquí en el entonces, muchos están faltando y hay caras nuevas, es una audiencia diferente. Así que entendí de parte del Señor compartirles este pasaje de capítulo 15, verso número 11 en adelante lo leemos así en el nombre del Señor. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se acabó el dinero, hubo una hambruna en todo el país y empezó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que los contratara. El hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos
le parecían buenas para comer, pero nadie le daba. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno que me llamen tu hijo. Pero su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado y tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora es vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. ¡Qué emocionante! Yo no recuerdo otro pasaje en la Biblia tan lleno de emoción, de amor, de ternura y de expresiones del corazón de un padre hacia su hijo. Bueno, aunque podemos recordar el caso de José cuando se encontró con sus hermanos y así lloraron el uno con el otro, se abrazaron porque se reconocieron los hermanos cuánto amor recíproca había en ellos. Algunos que estudian mucho más que yo la Biblia dicen que las parábolas anteriores como la oveja perdida, la moneda perdida, representa a los gentiles. Por el otro lado dicen que el hijo pródigo representaba a los judíos. Los judíos, muchos de ellos no saben porque no creen en la profecía, pero pronto va a llegar el día que los judíos se van a convertir a Dios y van a pasar al frente para recibir a Cristo corriendo, como se hacía en las campañas de Anacondia, cuando él llamaba a todos aquellos que recibieran a Cristo: venga sin perder tiempo, y se levantaban del asiento y corrían. Y había una muchedumbre de gente allí aceptando a Cristo como su Salvador. Así de emocionante va a ser la conversión de los judíos y no falta mucho para que esto se cumpla. Esta historia, que yo sé que muchos de ustedes la conocen muy bien y seguramente usted va a estar de acuerdo con algunas cosas que puedo compartir en esta mañana. El padre tenía dos hijos, uno menor y el otro mayor. El padre amaba tanto a uno como al otro por igual.
El papá se preocupaba por su bienestar tanto del uno como del otro. Le dio a uno de una manera la educación y al otro le dio de la misma manera. Tenían un mismo padre, tenían una misma madre, aunque no habla de la mamá, pero era una familia bien constituida, bien educada. Muchos de nosotros como padres nos preocupamos y hacemos cosas. ¿Para qué? Para que nuestros hijos nos salgan derechos y no torcidos. Pero el menor salió torcido. ¿Qué es lo que pasó? Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú andas con amigotes, cuando tu casa, jovencito, ya te molesta, cuando ya no tenés lugar donde rascarte porque estás aburrido en casa, siempre te viene a la mente, yo quiero salir, quiero conocer, pero mis padres no me dejan. O si los jovencitos supieran por qué los padres no lo dejamos muchas veces, es porque le estamos protegiendo, porque lo estamos cuidando. Pero el jovencito en la edad de la rebeldía no entiende. En algunos casos no quieren entender. Bueno, finalmente dice la palabra del Señor que el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes que muera. ¿Qué pasa? ¿Tenía miedo que no le va a dar después? ¿No podía esperar? Bueno, en aquel tiempo parece ser que era normal, aún apoyado por la ley, por lo que dice la historia, que si el hijo pedía la herencia antes de morir, la ley le apoyaba para que pudiera cumplirse. Yo no quiero hablar mucho del hijo rebelde, pero somos conscientes que siempre hay uno que pinta mal. Y no nos culpamos porque aún hemos dicho con toda la sinceridad de nuestro corazón, y yo le he dado la misma educación, el mismo amor, el mismo beso, tanto a uno como al otro. ¿Y por qué me salió esto? Yo conozco un plan maléfico que el diablo tiene. Yo conozco muchos planes que el diablo ha trazado y se introduce en las familias para dividir. Y a través de amigos, de vecinos, a través de circunstancias, el hijo empieza a conocer otras cosas. Bueno, la cuestión que el padre no tuvo ningún problema. Le dijo, bueno, ¿quiere la herencia? La herencia en aquel tiempo se daba en el campo. Hay algunas versiones que estuve investigando, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, de Nácar Colunga, de Torres Amat, varias versiones que no la leemos, indican que el hijo menor tuvo un espíritu, una posesión de un espíritu de rebeldía para hacer las cosas que hizo. El padre no hizo ningún problema, como acabamos de ver. Él seguramente le dio el dinero porque no podía partir la hacienda, porque él se quería ir. Y dice la palabra del Señor que cuando unos días después tomó el dinero, se fue a otro país
Hay algunos que de acá se van a España, se van a Italia, pero en un espíritu que no es de bendición. Eso no está bien. Ahora, volviendo a la palabra del Señor, dice que cuando Él se fue a una tierra distante, y dice directamente donde derrochó su dinero. Hay otras versiones que dice lo malgastó. Significa lo mismo. La Biblia nos enseña y a veces pone en nuestras manos un capital económico. Y Dios espera que yo le dé crecimiento. Y Dios espera que yo sea generoso, ahorrativo, pero generoso, para poder compartir con otros que tienen menos. Pero cuando yo tengo la cabeza mal orientada y cuando veo en mis manos un montón de dinero que no me lo gané, sino que mi padre me lo regaló, porque la herencia es el esfuerzo de los padres. Pareciera que sí, y yo diría en mi caso, es verdad lo que voy a decir. Un dinero no ganado con sacrificio es un dinero que se gasta fácil y mal. Pero un dinero ganado con sacrificio, ese dinero crece. Recuerdo cuando mis hijos eran preadolescentes. Ellos querían las zapatillas de marca que yo no se lo podía dar. Ellos querían tener su dinero propio para sus gastos personales y no siempre pude dárselo lo que necesitan. Pero un día el Señor me dio sabiduría, fui y compré una cortadora de césped. Y le dije a mis dos hijos, acá tienen esta herramienta. Vayan, pidan trabajo a los vecinos, a los hermanos de la iglesia, preséntense, pidan trabajo, no pidan plata. La primera tarde que fueron a trabajar, cobraron. Yo todavía en este momento en mi imaginación lo recuerdo, lo estoy viendo, la alegría, la cara de alegría, de satisfacción y de sorpresa que tenían porque ese dinero que tenían en la mano se lo ganaron ellos. Así que lo primero que fueron a hacer era comprar Coca-Cola, que no se lo podía comprar, y papa frita y palitos, y se hicieron un picnic. Cuando los chicos son educados, hacen eso. Pero cuando tienen un espíritu de rebeldía, lo malgastan. Y cuando se gasta mal, se termina el capital, se termina el trabajo, se termina la plata. Y cuando se termina la plata, se termina el vecino, se terminan los amigos, se termina todo aquel que te adulaba, que pretendía o que decía que te quería estar con vos. Mira qué lindo que sos y todo lo demás que ustedes saben. Pero pronto viene la consecuencia. Cuando uno gasta mal, busca la pobreza y la pobreza viene. Cuando uno busca, no la plata fácil, porque pedir a mamá, pedir a papá es fácil. Pero cuando vos haces algún trabajito, porque Dios, quiero que sepan esto, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una capacidad creativa. Nadie puede decir, yo no puedo hacer nada. Pruébelo.
Y Dios bendice las manos de quien pone en algún trabajo. Dios bendice las manos y prospera las manos, el trabajo, el negocio, el comienzo de un negocio y da crecimiento. En algunos casos, por esos pequeños ejemplos, llegaron a ser una potencia económica en el mundo. Henry Ford, el fabricante de automóviles Ford, cuando era chico, él hacía camioncitos, autitos de corcho y de marlo, del maíz que él lo fabricaba, él lo hacía y jugaba con eso. Y un día se le ocurrió vender y alguien se lo compró diciendo, bueno, lo vamos a alentar. Y lo compró. Y él se puso contento, vendí un auto. Pronto hizo el primer auto en serio. Era creciente, daba el 10% de sus diezmos. Pero él tomó una decisión atípica. Él dijo, Señor, yo te voy a dar el 90% y yo voy a vivir con el 10%. Tanto fue la bendición que le dio, para que les voy a hablar de la marca esta, si en todos los países del mundo lo conocen. Cuando se malgasta la plata, se gasta la bendición y se termina la bendición. Y entonces la consecuencia, en este caso de este varón, de este hijo, fue hambre. Hambre. Jamás había conocido lo que era el hambre, porque en su casa nunca faltó el alimento. Y mientras tenía toda esa loma de plata, él comía de lo mejor. Pero jamás pensó que un día se le iba a terminar. Y yo pienso, ¿cómo puede ser posible? Le voy a contar algo. A mí mi papá no me enseñó a trabajar. Porque en Bolivia en aquel tiempo, tanto la primaria como la secundaria eran 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde. No había tiempo para trabajar. Por esa causa yo no aprendí a trabajar. Cuando llegué a la Argentina, llegué así. No sé lo que es el trabajo. A mí siempre me dio de comer. Mi viejo, mi vieja, nunca me hizo faltar nada. Un día mis padres decidieron volverse a Bolivia y yo le dije, papá, mamá, por favor, déjenme. Quiero quedarme, no quiero volver. Bueno, hijo, está bien, quédate. Me dejaron 1 kilo de pan francés. Me dejaron una barra de chocolate de confitería que era bastante gruesa. Comí toda la semana. Pan francés y chocolate. No se me ocurrió hacerle por lo menos con agua un poco de chocolate líquido. No, comía. Nunca había trabajado, era un inútil. Cuando se me terminó el pan y el chocolate, bueno, ahí lo entiendo a este muchacho. Me vino el hambre. ¿Y qué voy a hacer ahora? La gente cuando está en estas circunstancias, hay gente cuando tiene hambre y no le gusta trabajar, va a robar. Va a robar plata y si no puedes robar plata, roba artículos del hogar o los relojes, asalta, hace cualquier cosa, pero busca lo ajeno. Cuando yo tenía hambre, me di cuenta solo. Señor, ayúdame. Ayúdame porque me estoy muriendo de hambre. Me lo comí todo el chocolate, todo el pan, no me queda más nada.
los últimos pedazos ya estaban duros porque me duró una semana. Y fui a un barrio residencial. Señora, buenos días. Disculpe usted la molestia. ¿Usted tiene gallinero? Sí. ¿Quiere que se lo limpie? Si usted tiene una maquinita, yo se lo corto el pasto, le corto los libustrines, le hago lo que quiera en el patio, usted no se va a arrepentir. ¿Y cuánto cobra? La comida del mediodía. Trabajé por la comida del mediodía. Llegué a ese punto. Y el Señor me estaba preparando, el Señor me estaba hablando. Entonces, en este caso, este hijo, cuando tuvo hambre, fue a buscar trabajo. Menos mal, ya que había sido tan malo para la administración, cuando se estaba muriendo de hambre, se inclinó para el lado del bien y fue a buscar trabajo. Y el hombre, en las otras versiones dice, acá no dice tal cosa, pero en las otras versiones te da a entender que el hijo le presionó al dueño del campo para que le dé trabajo, no le importaba lo que sea porque estaba desesperado. Y entonces de mala gana el campesino, el dueño de la estancia, lo mandó para apacentar cerdos. Y ahí daba las algarrobas. Las algarrobas son las cáscaras de cualquier cosa que se tiraba. Y dice la palabra del Señor que este hijo que tenía hambre y que estaba cuidando los cerdos, le llamó la atención y deseó comer la comida de los chanchos. Y él estaba tan desesperado, se obligaba. Estoy haciendo una paráfrasis, no dice literalmente eso en la Biblia. Bueno, yo quiero comer. Y dice la palabra del Señor muy claro. Déjeme releer otra vez. Parecían buenas para comer, pero nadie le daba. Mire, entre paréntesis les digo, ustedes saben que el cerdo era un animal inmundo para el judío. Para nosotros es lo más sabroso que hay. Imagina usted un costillar de cerdo, algunas milanesas que hoy en día salieron, los chorizos. Pero nosotros somos gentiles, no somos judíos. Tenemos problema de comer. Pero un judío era preferible morir antes que estar a la par de un cerdo. Religiosamente para ellos era una cosa inmunda que Dios les había prohibido. Y eso deseaba comer. Estaba realmente, lo que muchas veces decimos, estaba muerto de hambre. Pero bueno, vino una lucecita y pensó para sí mismo, dice la palabra del Señor, volveré a la casa de mi padre. Volveré. Él se había escapado, se había ido. Y ahora lo extraña a los papás. Hermano, pródigo, ¿sabe qué significa? El que va y vuelve. En la iglesia hay muchos pródigos. Hay muchos que se van porque no les gustan ciertas cosas.
Pero si alguna vez recibieron la palabra, se grabó en su mente y aunque en ese momento no lo recuerdan, está guardado para el momento oportuno. Y cuando lo recuerda, como en el caso de este hijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. La expresión que dice me levantaré está denotando una voluntad propia. Nadie le está empujando. Nadie le está diciendo, ¿por qué no volvés a tu casa? No, él en su meditación, en su razonamiento, dijo, me levantaré e iré a mi padre, porque mi padre tiene abundancia, tiene todo lo que yo necesito. ¿En qué momento yo me fui? Estaba arrepentido de haberse ido. Estaba dolido ciertamente y Dios lo dejó pasar por una experiencia tremenda. Pero era porque estaba siendo preparado para un encuentro magistral. Entonces el verso 20 dice, regresó a la casa de su padre y cuando estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. La versión católica de la Nueva Jerusalén, lo que dice me gustó, porque acá dice corrió y le besó. En la otra versión de la Biblia de Jerusalén, dice, lo comió a besos. Yo puedo entender lo que eso significa. Porque puedo ver a diferentes mamás, papás, en algún momento lo toman al pibe, a la piba, a la nena, le besan por todos lados. Lo comió de besos. Significa que no paró, no fue un beso, fue muchos. Y el Padre significa Dios. El Hijo significa el mundo. O significa el creyente que se fue. Cuán grande y profundo es el amor de Dios. Que tenga este accionar de recibir de vuelta a su Hijo. Abrazarlo, besarlo en la frente, en la cara, en la oreja, por todos lados, porque quería manifestar. Ese es Dios amando al que se había perdido. Porque dice claramente él, más adelante, este hijo estaba muerto y ha revivido. El que se va voluntariamente es como una muerte porque no está más en la mesa, no está más en la cama, no está más en la casa, no está más en el trabajo, no está más, no existe, está muerto. Pero cuando este hijo vuelve, el padre lo entendió bien. Este hijo estaba muerto, pero ha revivido. Se había perdido y ahora es encontrado. Yo no sé cuántos en esta mañana, en este contexto, están perdidos. ¿Cuántos están lejos de Dios aunque estén en la iglesia? Porque se puede estar en la iglesia. No me tiren con su Biblia lo que les voy a decir. Yo conozco y estoy seguro que el diablo también entra a la iglesia. Pero el diablo no porque entra a la iglesia se convierte. Ni tampoco la gente que viene religiosamente al templo se va al cielo. Se tiene que convertir.
Tiene que haber una actitud como de este hijo. Primeramente, me levantaré antes de llegar. Me levantaré. Toma la decisión en tu casa, no aquí. Voy a ir a la iglesia. Voy a ir a servir al Señor. Voy a ir a esto, voy a ir a aquello. Levántate. Todas las veces que Jesús levantó a los que estaban tendidos en el suelo, aún a los muertos, como en el caso de Lázaro, hace 4 días que estaba muerto, y le dijo: Lázaro, levántate, ven fuera. El que estaba muerto se levantó. ¿Cuántos muertos hay esta mañana? Esto es muy fuerte. Si tú estás en tu casa y buscas en un horario al Señor en tu meditación personal, lo buscas a Él y hablas con Él, aunque sea 15 minutos. Yo no voy a pedir que nadie levante la mano. ¿Hay alguno en esta mañana que tiene 15 minutos con Dios a solas? ¿Hay alguien en esta mañana que dedica media hora, 1 hora? ¿Hay alguien que dedica 10 minutos, 5? ¿O simplemente sacas por suerte las promesas bíblicas, la cajita que yo vendo en la librería, y sacas, bueno, esto es lo que me dice el Señor? Tened cuidado, porque un día podés sacar el texto que dice: fue Judas y se ahorcó. Entonces, ¿cuántos se sienten perdidos porque no hacen estas cosas primordiales, necesidades primeras? Y quiero terminar después de ese encuentro tan emocionante, el Padre y el Hijo. De paso quiero decirte, si tenés un hijo que no está en la iglesia, que está en estas condiciones, ora a Dios, espera en Dios, levántate, clama. Dice al final, tenemos que hacer fiesta. Yo siempre entendí, cuando hay un alma que pasa al frente manifestando que recibe a Cristo como su Salvador, ahí está humillado, quebrantado, bañado en lágrimas, arrepentido de todo lo mal que hizo. Se convierte en una nueva criatura y Dios lo recibe como hijo. Cuando pasa este momento como hijo, en el cielo dice la palabra que hay una fiesta de la calidad del Padre cuando lo recibe y lo llena de besos, de cariños, y no le dijo nunca: ¿por qué te fuiste? ¿Dónde estaban los parientes que tal vez pensaban? Que me dijeron que te moriste de hambre. Sí, fue tremendo, bien hecho, por haber abandonado al Señor. Oh, el Señor no dice nada de esto. No te reprocha, porque conoce tu condición y conoce la mía. Te acepta como eres. Tenés 40 pecados, es lo mismo que tener 40,000. Que el Señor le ayude a levantarnos en esta mañana
a levantarnos en fe, en gracia y en el poder de Jesucristo. La iglesia Berseba es una iglesia llena de ministerios, lleno de líderes hambrientos y capaces de seguir ministrando la palabra. Bendigo en el nombre de Jesús a los jóvenes que Dios lo está levantando. Y yo he hecho una palabra profética de todo corazón para cada uno de ellos. Que el evangelio que predican estos chicos sea manifestado con poder, con milagros. Para que muchos otros sean levantados. La bandera de Cristo. Convertirse no solamente en un creyente, sino en un soldado de Cristo. Para poder servir con todas las ganas. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Porque este hijo mío estaba muerto, estaba perdido y ahora es encontrado. Dios viene al encuentro de su pueblo. Nosotros tendríamos que correr al Padre como hijos que necesitamos de su palabra, de su orientación, de su abrazo. Hermano, cuando tú abrazas a un hermano, si es espiritual el abrazo, es Dios quien te abraza. Es Dios quien te abraza y te deja la bendición. A algunos les deja un olor a perfume de Cristo, de la presencia de Cristo. Ese es otro milagro que algunos han experimentado. Y abrimos nuestro corazón para que Dios en su misericordia arroje esto a muchas vidas. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y recibe en el nombre de Jesús toda palabra expresada en esta mañana. Todo aquello que creíste que lo necesitas, lo tomas, lo recibes y eres un hijo que vuelve a la casa de Dios. Y más que esto, eres el que vuelve a la casa del Padre, a la presencia de Dios mismo. Este Dios todopoderoso te bendiga, llene tu vida, llene tu casa, llene tu familia, prospere tu trabajo, que sea levantada de tu enfermedad. Predica la sanidad, predica el glorioso evangelio de Jesucristo. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.